Hola y bienvenidos a nuestro módulo número 2 de Derecho Mercantil. En este módulo vamos a ver ciertas definiciones importantes para el comercio y su regulación. El enfoque en sí es a las obligaciones de los comerciantes. ¿A qué están obligados acorde a ley? Y esta ley es el Código de Comercio. Es importante definir que el Código de Comercio es todo el conjunto de normas legislativas mercantiles de nuestro país. El nuestro es el Código de Comercio de Honduras, siendo el vigente el de 1950, que va a ser parte fundamental y base de nuestra clase. Vamos a iniciar y refrescando lo que vimos en el módulo número 1 con la definición del comerciante. ¿Qué es un comerciante? ¿Recuerdan ustedes qué es un comerciante? Es aquella persona natural o jurídica que se dedica al comercio y hace del comercio su día a día, su modo de vivir, es una profesión para ellos. Son comerciantes las personas que de manera habitual, esta palabra es importante, se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles, es decir, los actos de comercio que define nuestro Código Mercantil. La habitualidad constituye un elemento esencial de la definición. ¿Qué es esto? Que tiene que ser todos los días, algo habitual, no algo ocasional. Es decir, no toda persona que realiza un acto de comercio ocasional, por ejemplo, quien compra en una tienda, en un supermercado, en una pulpería, se constituye como comerciante, sino que solo es considerado como tal, desde la perspectiva del derecho mercantil, quien se dedique al comercio de forma habitual, es decir, todos los días. Y aparte le vamos a agregar quien está constituido legalmente como un comerciante individual o una sociedad mercantil, siendo la SA o SRL las utilizadas en nuestro país. ¿Cuáles son en sí las obligaciones de los comerciantes? Son varias y todas son importantes. Desde el momento en que son obligaciones y que la ley las impone, recordando que la ley no es opcional, es una imposición del Estado, se tornan 100% obligatorias. Y si yo o ustedes en un futuro se constituyen como comerciantes individuales o forman una sociedad mercantil, van a estar obligados a tener en cuenta este tipo de circunstancias. ¿Cuáles son las obligaciones de los comerciantes? Rápidamente las vamos a definir. Como primera, la publicidad de su constitución, de sus actividades y su cese de operaciones o cuando dejan de existir. Es decir, cuando abren la empresa y también cuando la cierran. ¿Cómo se constituye una empresa o un negocio? A través de una escritura de constitución legal. Esa escritura tiene unos pasos o trámites que al final nos va a dar de resultado la inscripción en la Cámara de Comercio aquí en San Pedro Sula y en Tegucigalpa y en los registros mercantiles en las demás ciudades del país. Aquí podemos ver un ejemplo de una publicación que es hacer publicidad de su constitución o de su cierre o de su apertura. No es la publicidad que se habla en la mercadotecnia, no es esa precisa, sino que es la publicidad, es decir, hacer público que usted abrió operaciones o las cerró. ¿Cómo se hace eso? A través de una publicación en un diario de mayor circulación en el país. Ustedes ya saben cuáles son esos diarios comerciales. Ejemplo, El Tiempo, La Tribuna, La Prensa, etc. Aquí pueden ver un ejemplo de un aviso de constitución de sociedad. Estos son los que salen en los avisos legales. Una segunda obligación muy importante es la inscripción o registro en el registro mercantil o de comercio. Ojo, solo San Pedro Sula y Tegucigalpa, como ciudades principales, tienen a la Cámara de Comercio e Industria como el mismo registro mercantil. Las demás ciudades, ya sea del interior del país o las otras ciudades que son también importantes, es el registro mercantil del IP o Instituto de la Propiedad. Aquí podemos ver un ejemplo de un sello registral. Este sellito que ustedes ven acá va al final de la escritura de constitución. La escritura es un documento legal que se hace ante un notario, que es un funcionario público que da fe de actuaciones. Estas escrituras, para que sean legales, totalmente ya todo listo para poder aperturar negocio, tiene que tener al final este sello, donde dice, por ejemplo, acá leemos, inscrita con el número tal, folio tal, tomo tal, de sociedades. Se pone la fecha, el lugar, el firma y el sello. Esto hace que su empresa ya esté lista y ya nació, así como cuando una persona natural nace y tiene su partida de nacimiento, una sociedad mercantil o un comerciante individual tiene este número que lo identifica en su creación. Otra obligación muy importante y que muchas veces la gente piensa que es opcional, pero no lo es obligación, es la inscripción en la Cámara de Comercio e Industria. ¿A cuál nos vamos a inscribir? A la que está cerca del negocio, ¿verdad? Si el negocio tiene sede o domicilio en San Pedro Sula, bueno, la Cámara de Industria y Comercio
de San Pedro Sula, y si es Tegucigalpa, a la Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa. Esta inscripción es obligatoria, no es opcional. Otra obligación importante, ¿cuál es? Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos sobre los cuales la ley exige esta formalidad. Y aquí tenemos desglosados algunos ejemplos. Si en mi empresa yo realizo, o en mi negocio, si soy comerciante individual, venta de acciones o partes sociales, esto únicamente para sociedades, cambio de administradores, cambio de domicilio del negocio, si mi negocio era originalmente en San Pedro Sula y ahora lo quiero mover a Tegucigalpa, eso es legal, ¿verdad? Usted puede moverse, pero tiene que notificar todo esto, ¿verdad? Cambio de nombre comercial, aumento o disminución de capital, entre otros, tiene que ser inscrito en el registro mercantil de la localidad del negocio. Llevar contabilidad de sus negocios. Y esto ustedes como empresarios futuros y como gente que es estudiosa de los negocios saben que es indispensable, obviamente para que un negocio camine y viva, pero también es un requisito legal, un requisito de ley. Esa contabilidad, ¿cómo tiene que ser? El Código de Comercio nos establece pautas específicas. ¿Qué nos dice? Tiene que ser en el idioma castellano. Si usted, por ejemplo, es árabe, puede llevar una copia en su idioma árabe, pero el que tiene que estar siempre es el español o castellano, por si llegan los de la DEI a verificarle. También tiene que ser con el sistema de doble partida, que ustedes conocen y si hay contadores públicos saben que es el que se establece en toda contabilidad normal. ¿Qué otras obligaciones hay? Número 6 y 7. Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios. El Código de Comercio establece que tiene que ser por lo menos 5 años. Donde usted tiene que tener telegramas, cartas, memorándums, obviamente la contabilidad de cajón, porque es muy importante, que tiene que tener archivada y a mano en su negocio por cualquier necesidad, ya sea de logística y más que todo legal. Y denunciar ante el juez competente la cesación de pagos de sus obligaciones. Esto nos estamos refiriendo ya cuando las empresas están en quiebra o van a cierre por déficit o porque realmente el negocio no les rinde. Y por último, que es muy importante, abstenerse, es decir, no hacer esto, de ejecutar actos de competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? El término no lo define. Competencia leal es la lícita, competencia desleal es la ilícita, la ilegal. Una competencia desleal, por ejemplo, es hacer noticias o difundir palabras que puedan amedrentar o puedan disminuir la categoría de un producto. Si usted vende leche, por ejemplo, y su competidor le está ganando y usted empieza a regar chismes por la red con los proveedores de que la leche tiene un virus, que está infectada, que no hace los procedimientos según sanidad, ese es un ejemplo de competencia desleal, ¿verdad? Robar información de otra empresa también es competencia desleal. Este tema lo vamos a desarrollar más adelante porque es muy importante para ustedes en los negocios. Todas estas obligaciones son de ley. Están donde las encontramos en la doctrina general, no solo en Honduras, sino que en cualquier país del mundo, que sea de nuestro hemisferio occidental y que tienda a lo que es la globalización y al capitalismo. Es muy importante definir también que son obligaciones que emanan del Código de Comercio y tienen que ser cumplidas a cabalidad por los comerciantes. Con esto cerramos el módulo número 2 y la lección número 2. Espero haya sido de su comprensión y cualquier observación o consulta pueden hacerla en el foro Consultas al Catedrático. Gracias por su atención.